La franquicia de Godzilla es una de las más longevas en la historia del cine, y por eso no es sorpresa que esté llena de curiosidades, secretos y momentos olvidados que forman su propio iceberg. Desde sus orígenes en la era atómica hasta sus enfrentamientos más épicos, Godzilla es mucho más que un monstruo gigante, es todo un fenómeno cultural. Nivel 1. Toho Studios. La legendaria productora japonesa es quien creó al Rey de los Monstruos, ya atrás en 1954, más que nada como una metáfora del horror nuclear tras la Segunda Guerra Mundial. Además de producir casi toda una serie de películas no solamente de Godzilla, sino que también son responsables de crear otros kaijus icónicos, tales como Mothra, Rodan y King Ghidorah. Lo curioso es que, aunque Godzilla se ha vuelto mundialmente famoso y todo un fenómeno, Toho mantuvo por años un control muy estricto sobre cómo se usaba su imagen, especialmente en el extranjero. Las eras en la franquicia de Godzilla. Empezamos con la era Showa. Abarca desde la primera película de Godzilla en 1954 hasta 1975. En esta era, Godzilla pasó de ser un villano a un héroe, comenzando inicialmente como una aterradora alegoría nuclear viviente destinada a destruir Japón y convirtiéndose gradualmente en un monstruo benévolo que defendía a Japón de diversas amenazas, incluidos otros monstruos gigantes e invasores alienígenas. Ahora, la era Heisei abarca desde 1984 con el retorno de Godzilla hasta 1995. Esta era también es conocida como la era Versus, donde Godzilla a menudo se enfrenta a otros monstruos sin un enfoque relativamente claro en la protección de Japón. Generalmente presentan tramas más serios y fundamentales e intentan proporcionar comentarios sociales sobre temas contemporáneos. La era Millennium abarca desde 1999 hasta el 2004. Las películas de esta era se caracterizan por un enfoque más oscuro y adulto, con efectos especiales mejorados y diseños de monstruos totalmente renovados. La serie Millennium tomó una característica antológica, en la que cada nueva entrega ignoraba las anteriores y utilizaba la película original como punto de partida. Reiwa comenzó el 2016 con Shin Godzilla y continúa hasta la actualidad. También es antológica como en la era Millennium y abarca desde películas como la trilogía anime de Godzilla y hasta su serie de Netflix Singular Point. El Monsterverse empezó el 2014 y continúa hasta ahora, siendo esta la franquicia estadounidense del Rey de los Monstruos. También es el segundo intento de Hollywood para hacerle justicia a Godzilla. The Big Five. Este término hace referencia al grupo de kaijus que han aparecido en las películas en los 3 periodos de la franquicia de Godzilla producidas por Toho, siendo Godzilla, King Ghidorah, Mothra, Rodan y Mechagodzilla. El destructor de oxígeno es uno de los elementos más icónicos y oscuros del universo de Godzilla. Es el arma que mató al primer Godzilla de la película original en 1954. Fue creado por el Dr. Serizawa y tenía el poder de desintegrar la vida al nivel molecular, eliminando el oxígeno del agua y descomponiendo todo ser viviente. Más recientemente, el destructor de oxígeno fue utilizado en el Monsterverse contra King Ghidorah, pero resultó ineficaz ya que este no necesita oxígeno para sobrevivir. American Dub. Cuando la película original de Godzilla llegó a Estados Unidos, no lo hizo de la manera tradicional. Fue editada y regrabada bajo el título Godzilla King of the Monsters. En esta versión se insertaron varias escenas y se eliminó elementos políticos y emocionales, especialmente los relacionados con la crítica al armamento nuclear. De esta manera se suavizó el mensaje original para el público occidental, transformando una tragedia nacional japonesa en una típica película de monstruos. Nivel 2. Títulos alemanes. En Alemania se estrenaron varias películas de Godzilla, con títulos que hacían referencia a Frankenstein. A pesar de que este no aparecía en ellas, se trataba más que nada de una estrategia de marketing para aprovechar la popularidad del clásico monstruo. Cola de Shin Godzilla. Al final de la película, justo cuando Godzilla queda congelado en medio de la ciudad, la cámara hace un paneo hacia su cola, donde se ven figuras humanoides saliendo y fusionándose con ella, dando a entender que iba a ser el comienzo de una nueva raza que dominaría la Tierra. Godzilla iba a ser un pulpo. Godzilla fue concebido inicialmente como un pulpo gigante, previo a su diseño inspirado en dinosaurios. El director de efectos especiales se basó en criaturas mitológicas como el Kraken. Sin embargo, esta idea fue finalmente rechazada en favor del monstruo que tenemos en la actualidad. Jet Jaguar. En 1972,
La casa productora Toho buscaba un nuevo héroe para su universo cinematográfico, pero esta vez con un giro, organizando un concurso para niños llamado Children Monster University. El objetivo era simple, diseñar un nuevo personaje que apareciera en la siguiente película de Godzilla. El concurso fue un éxito, y entre cientos de propuestas, el diseño ganador fue el de un niño de primaria, que llamó originalmente a su creación Red Alone. Jet Jaguar debutó oficialmente en la película Godzilla vs. Megalon, estrenada el 17 de marzo de 1973. Nivel 3. Venus o Marte. En Ghidorah, el monstruo de tres cabezas, de 1964, se menciona que Ghidorah destruyó el planeta Venus hace miles de años y que una sobreviviente venusiana advierte sobre su regreso. Sin embargo, en otras versiones y adaptaciones se sugiere que Ghidorah es un monstruo espacial que proviene de Marte o incluso de una galaxia lejana. En el Monsterverse actual se le describe como un ser extraterrestre que no encaja en el ecosistema de la Tierra, pero su origen exacto sigue siendo un misterio. Shogun Godzilla. En 1977, la compañía Mattel lanzó al mercado el famoso Shogun Warriors Godzilla, un enorme juguete muy diferente al diseño clásico. Tenía un puño de cohete, ruedas en los pies y una lengua de fuego retráctil. Actualmente es cotizado por los coleccionistas, haciéndolo un artículo muy buscado. Fallos en el traje de Godzilla. El atuendo del rey de los monstruos traía varias complicaciones, como el calor, ya que el traje original de 1954 podía alcanzar a temperaturas de hasta 60 grados Celsius. El peso era increíblemente pesado, y actores como Haruo Nakajima, que interpretó a Godzilla durante muchos años, perdieron varios kilos durante el rodaje debido a las exigencias físicas. Problemas mecánicos. El traje de Godzilla de 1984 tenía problemas con los mecanismos de los ojos, lo que hacía que se movieran de forma independiente, creando un efecto cómico y no deseado. Peligros de incendio. El traje de Terror of Mechagodzilla se incendió debido a los efectos pirotécnicos, y las imágenes del actor escapando de las llamas se mantuvieron en el montaje final. Intoxicación por monóxido de carbono. El traje de Burning Godzilla en Godzilla contra Destoroyah utilizaba un mecanismo para emitir vapor, que en realidad era monóxido de carbono, lo que provocó que el actor se desmayara varias veces. Minilla no es hijo de Godzilla. Aunque muchos lo conocen como el hijo de Godzilla, Minilla no tiene un vínculo biológico confirmado con el famoso kaiju. En Son of Godzilla, Minilla simplemente aparece en una isla, nace de un huevo y Godzilla lo adopta. Nunca se explica si realmente es su hijo, un miembro de su especie o simplemente un kaiju abandonado. Lo que sí es cierto es que él actúa como una figura paterna, protegiéndolo y enseñándole a usar su aliento atómico. Nivel 4. Tráiler exclusivo de la Comic Con. Antes del estreno de Godzilla 2014 y otras entregas del Monsterverse, Legendary Pictures presentó tráileres exclusivos solo para los asistentes de la San Diego Comic Con, que nunca fueron lanzados oficialmente al público. Uno de los más recordados es el teaser del 2012 para Godzilla, donde no se mostraba al monstruo completo, pero sí un entorno destruido, el rugido clásico y el cadáver de un kaiju gigante. Estos tráileres generaron una enorme expectativa, pero quedaron como piezas perdidas del Monsterverse. Batman vs. Godzilla. Aunque suene como una broma, Batman vs. Godzilla fue un proyecto real, o al menos un intento a mediados de los años 60. Toho Studios y DC Comics discutieron una colaboración para enfrentar al Caballero de la Noche contra el Rey de los Monstruos en una película crossover. El proyecto fue cancelado antes de entrar en producción y hoy solo sobreviven algunos documentos antiguos y reportes de ello. Shin Godzilla 2. Tras el éxito de Shin Godzilla del 2016, muchos fans creyeron que se estaba desarrollando una secuela directa, e incluso circularon rumores, fan posters y noticias falsas sobre Shin Godzilla 2. La realidad es que Toho descartó hacer una continuación directa, ya que decidió enfocarse en su nuevo universo cinematográfico de Godzilla, conocido como el Toho Godzilla Universe, que empezó con Godzilla -1. La novia de Godzilla. Bride of Godzilla fue un guión no producido y escrito por Shinichi Sekizawa en los años 50 y es considerado uno de los conceptos más extraños y olvidados del universo de Godzilla. La historia giraba en torno a un androide con forma de mujer gigante llamada Hinko, creada por un científico quien la envía a enfrentarse y posiblemente enamorarse de Godzilla. Sí, literalmente, la trama incluía que Godzilla se sintiera atraído por ella. El proyecto fue descartado por ser demasiado extraño incluso para los estándares de la época, pero se ha convertido en una pieza de culto para los fanáticos más hardcore de la franquicia. Nivel 5.
Múltiples orígenes e interpretaciones. Godzilla no tiene un único origen oficial. A lo largo de sus casi 70 años de historia, ha sido reinterpretado en distintas líneas temporales, estilos de cine y contextos culturales, cada uno con su propia versión del rey de los monstruos. En la original del 54, Godzilla es una metáfora del horror nuclear, nacido del efecto de las bombas atómicas. En la era Heisei, es un mutante prehistórico alterado por la radiación. En Shin Godzilla, se convierte en una entidad evolutiva incontrolable, una amenaza biológica con capacidades mutantes. Y en el Monsterverse es un titán ancestral, parte de un ecosistema natural más grande. Godzilla vs. Megalon. Godzilla vs. Megalon del 73 es una de las películas más criticadas y a la vez más queridas de la saga, principalmente por su tono irreverente, efectos cuestionables y escenas algo ridículas. Lo que muchos no saben es que esta cinta fue filmada en menos de 6 semanas, con un presupuesto muy limitado y bajo una gran presión de tiempo. ¿King Kong venció a Godzilla? En King Kong vs. Godzilla del 62, el final siempre ha sido objeto de controversia. Tras una batalla épica, King Kong emerge del agua nadando hacia la isla, mientras que Godzilla desaparece bajo el mar. Muchos interpretaron esto como una victoria definitiva de Kong, e incluso algunos doblajes occidentales lo confirmaban. Sin embargo, Toho nunca declaró oficialmente que Kong matara a Godzilla. En realidad, el final fue intencionalmente ambiguo y años más tarde se confirmó que ambos sobrevivieron, lo que permitió a Godzilla seguir apareciendo en películas posteriores. La existencia de Gabara. Gabara es uno de los kaijus más extraños e inexplicables que han aparecido en la franquicia de Godzilla. Él debutó en All Monsters Attack del 69, una película centrada en un niño que escapaba del bullying imaginando aventuras en la isla de los monstruos. Pero aquí está el misterio. Gabara nunca aparece en ninguna otra película, línea de tiempo o continuidad oficial. Su existencia dentro del lore de Godzilla es puramente imaginaria dentro de la propia película, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si Gabara realmente existe como kaiju o si solo fue un producto de la mente del protagonista. Mothzilla. Mothzilla no es un personaje oficial dentro del universo de Godzilla, sino una fusión fan-made entre Godzilla y Mothra, que ha circulado durante años como un concepto extraño y llamativo. El término Mothzilla comenzó a aparecer en foros, fanart y parodias donde los dos kaijus más famosos de Toho se combinaban en una criatura híbrida, un monstruo con cuerpo reptiliano, alas de mariposa gigante y poderes tanto atómicos como místicos. Nivel 6. Mechagodzilla en Ready Player No. 1. En la película de Spielberg se tomaron varias referencias de un diseño nunca usado por Toho, un póster de la película de Mechagodzilla 2, el cual fue concebido por el artista Noriyoshi Orai. En su visión, Mechagodzilla era muy diferente al de la película, con colmillos afilados, cables corriendo alrededor de su cuerpo y con cañones en vez de dedos. Esta forma de Mechagodzilla fue tan querida que dejó a muchos fanáticos de la franquicia deseando verla. Pero en el 2018, con la salida del film Ready Player No. 1, podríamos ver al fin la aparición de dicho legendario diseño. Yamata no Orochi. La legendaria serpiente de 8 cabezas de la mitología japonesa ha sido una figura recurrente en el cine japonés y tuvo una presencia indirecta en el universo de Godzilla. Algunos incluso teorizaron que Orochi inspiró el rediseño de King Ghidorah, o que podría haber sido parte del Monsterverse japonés si Toho hubiera seguido explorando rutas mitológicas. Gorosaurus reemplazó a Baragon. En Destroy All Monsters del 68 hay una escena en la que un kaiju emerge del suelo en París atacando la ciudad. En el guión original, ese monstruo debía ser Baragon, el kaiju excavador, que apareció en películas anteriores. Sin embargo, por problemas técnicos con el traje de Baragon, ya que estaba muy deteriorado y no podía moverse bien, Toho decidió reemplazarlo por Gorosaurus, otro kaiju completamente diferente y sin habilidades para excavar. Sin embargo, en el material promocional, libros y merchandising, se seguía diciendo que el monstruo que atacaba a París era Baragon, lo que generó confusión entre los fans. El esqueleto de Anguirus en King of the Monsters. En esta película del 2019 hay un detalle que pocos notaron: un esqueleto gigante en la ciudad de Rodan, dentro del volcán en México. Si pausas la escena justo antes de que Rodan despierte, puedes ver lo que parece ser una criatura prehistórica con placas dorsales y cráneo alargado,
muy similar al diseño clásico de Anguirus, el primer kaiju en enfrentarse a Godzilla en 1955 y uno de sus aliados más leales en la era Showa. Aunque nunca se mencionan por su nombre, muchos fans creen que ese esqueleto es un guiño a Anguirus, sugiriendo que existió en el Monsterverse y murió antes de los eventos de la película. Nivel 7. Ghost Godzilla. Este fue un concepto que casi se convierte en una película durante la era Heisei. Después del éxito de Godzilla vs Mechagodzilla 2 del 93, Toho consideró varias ideas para futuras entregas, y una de las más oscuras fue la de un Godzilla fantasma. La historia habría girado en torno del espíritu vengativo del Godzilla original del 54, que regresa desde el más allá para enfrentarse al nuevo rey de los monstruos, el cual había heredado su legado tras su muerte en la primera película. Esta versión espectral sería más poderosa, más destructiva y cargada de energía atómica inestable y fantasmal, como una manifestación del odio humano y la tragedia nuclear. Sin embargo, el proyecto fue cancelado en favor de Godzilla vs Destroyer del 95, que finalmente cerró la era Heisei. Godzilla en el infierno. Godzilla in Hell es un cómic de 5 tomos que fue publicado en el 2015 por IDW Publishing, en el cual vemos al famoso kaiju descendiendo a los varios niveles del infierno y luchando contra figuras deformadas tanto de él como de enemigos del pasado para poder escapar de ahí. Godzilla es una criatura popular de la isla de Odo. En la película original del 54, antes de que el monstruo sea identificado como un ser mutado por radiación, los habitantes de Odo ya conocían su existencia. Para ellos, Godzilla era una criatura legendaria, un espíritu marino o un dios ancestral que acechaba las aguas cercanas. Los isleños hablaban de Godzilla como parte de su folclore, asociándolo con tormentas, desapariciones de pescadores y destrucción, y realizaban rituales para apaciguarlo, como si fuera un kami iracundo o una entidad sobrenatural. Incluso su nombre, Gojira, parece provenir de una mezcla entre palabras japonesas, gorila y kujira, que significa ballena, reforzando su origen mítico. Red. La figura aterradora creada en un creepypasta es el enemigo final de Godzilla, en una edición maldita de Godzilla Monster of Monsters para la NES. La bestia aparecerá como el último boss persiguiendo a Godzilla con la palabra Run en el tope de la pantalla, y al final podemos ver a Red devorando a nuestro héroe. Nivel 8. Inconsistencia de tamaño. Uno de los detalles más notorios y a veces ignorados de las películas de Godzilla es la inconsistencia en su tamaño. A lo largo de la franquicia, el rey de los monstruos ha tenido decenas de alturas distintas que varían no solo entre eras, sino entre películas de la misma era. En la película del 54, Godzilla medía 50 metros, mientras que la era Heisei podía medir entre 80 y 100 metros. En el Monsterverse de Legendary medía más de 120 metros y en la trilogía de Netflix mucho más. La franquicia ha perdido millones. Aunque Godzilla es un ícono del cine, su franquicia ha tenido altibajos económicos. En Japón, varias películas no fueron rentables, especialmente en el final de la era Showa. En la era Heisei mejoró la calidad, pero sin grandes ganancias, y en la era Millennium, la saturación del mercado llevó a una pausa de 10 años. Incluso ahora, con el Monsterverse, no todas las entregas han sido exitosas. A pesar de todo, la saga ha sobrevivido gracias a los reboots, riesgos creativos y el apoyo de los fans. Fake Godzilla. En la película Godzilla vs Mechagodzilla del 74, el mundo presencia el regreso de Godzilla, o al menos eso es lo que parece. Durante buena parte del film, vemos a Godzilla atacando ciudades de forma extraña, con movimientos robóticos y un comportamiento más violento de lo normal. Pero luego se revela la verdad. No era Godzilla, sino Mechagodzilla, disfrazado con una piel sintética de monstruo para engañar a la humanidad. Este momento es uno de los giros más recordados de la era Showa, y una escena icónica muestra cómo la piel falsa se rasga, dejando ver el metal brillante y los ojos cibernéticos del robot enemigo. Desde entonces, Fake Godzilla se ha convertido en un término usado por fans para referirse no solo a Mechagodzilla en disfraz, sino a cualquier instancia en la que otro ser intenta suplantar al rey de los monstruos. El diablo tiene 3 cabezas. Esta frase misteriosa se asocia comúnmente con King Ghidorah, el archienemigo más poderoso de Godzilla. Ghidorah es un dragón dorado de 3 cabezas, capaz de destruir civilizaciones enteras con su aliento gravitacional. A lo largo de las películas ha sido representado como una fuerza del mal cósmica, e incluso en algunas versiones se sugiere que proviene del espacio o que es una entidad demoníaca o apocalíptica. Algunos fans y teorías interpretan que
el diablo tiene 3 cabezas es una forma simbólica de referirse a Ghidorah como la trinidad del mal, un poder destructivo que desafía a la naturaleza misma y en algunos materiales y adaptaciones incluso se le asocia con el concepto del anticristo o destructor de mundos. Lucky Dragon 5, el barco pesquero japonés Lucky Dragon número 5, es clave para entender el origen de Godzilla. El 1 de marzo de 1954, su tripulación fue expuesta a radiación tras la prueba nuclear estadounidense Castle Bravo en el atolón de Bikini. Aunque estaban fuera del supuesto radio seguro, la explosión fue mucho más potente de lo esperado, contaminando al barco y causando enfermedades por radiación. Uno de los tripulantes murió meses después. Este evento conmocionó a Japón y fue una de las principales inspiraciones para la creación de Godzilla. La criatura nacida de pruebas nucleares simboliza el miedo a los efectos de la radiación y las armas atómicas. Eso ha sido todo por hoy. Si has disfrutado de este iceberg, una suscripción nos ayudaría mucho. También déjanos tus sugerencias e ideas en la caja de comentarios. Hasta la próxima.